Entonces continuamos con esta lectura. 5.2. El segundo criterio de la ley férrea del cáncer. Si una persona o un animal o una planta sufre un síndrome de Dirkhammer, es decir, un shock extremadamente agudo, dramático y vivido en un sentido de aislamiento, a nivel de su subconsciente, asocia el contenido del conflicto biológico desencadenado por el síndrome de Dirkhammer a un ámbito biológico conceptual. Por ejemplo, al ámbito de la relación madre-niño, o al ámbito territorio, o al ámbito agua, o miedo en la nuca, o autoestima, o a otros ámbitos parecidos. También aquí, en el instante del síndrome del Dirkhammer, el subconsciente sabe hacer distinciones precisas. Jamás una desvaloración de sí mismo en la esfera sexual, debida, por ejemplo, a una palabra como blandengue, causa osteólisis de las vértebras cervicales, sino siempre osteólisis de la pelvis, con el consiguiente cáncer óseo de la pelvis en la fase de curación. Jamás un conflicto de desvaloración de sí en la relación madre-niño, por ejemplo, madre desnaturalizada, causaría osteólisis de la pelvis, pero sí una osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo en las diestras. Creemos que pensamos, en realidad la naturaleza piensa con nosotros. A cada ámbito conceptual biológico le pertenece un determinado relé en el cerebro, que en el caso de enfermedad llamamos foco de Hammer. Cada ámbito conceptual biológico tiene su propio relé. En el instante del síndrome de Dirkhammer, unos códigos particulares van del foco de Hammer al órgano correspondiente a este foco de Hammer. Se puede, por lo tanto, decir que cada foco de Hammer tiene su órgano. Así, el suceso a tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico, en realidad es un suceso con decurso sincrónico del foco de Hammer al órgano, con la diferencia de una fracción de segundo. La mayor parte de los pacientes saben indicar el síndrome de Dirkhammer con una precisión casi al minuto, porque se trata siempre de un momento dramático. Por lo general, los pacientes están rígidos por el miedo, incapaces de hablar, como paralizados, profundamente asustados, etcétera, etcétera. Por medio de la tomografía axial computarizada se puede ver el síndrome de Dirkhammer, que en el cerebro ha atacado a partir del primer segundo, que aparece como una configuración concéntrica de anillos nítidos en el foco de Hammer activo, mientras que en el órgano se vuelve a encontrar desde el primer segundo como un tumor que comienza a crecer en ese instante, o como necrosis en los órganos directos del cerebro. En el instante del síndrome de Dirkhammer, todo está ya programado o previsto, en correspondencia con el contenido del conflicto biológico en el instante del síndrome de Dirkhammer. Como hoy bien podemos determinar con las tomografías computarizadas, se produce una conmutación, activación, en el área cerebral bien definida, establecida desde el principio, foco de Hammer. En el mismo momento se inician también las modificaciones del órgano expuestas con precisión en la tabla psique, cerebro, órgano, pronosticables mediante observaciones empíricas. Puede tratarse tanto de una proliferación como de una reducción celular o de alteraciones funcionales en las denominadas enfermedades oncoequivalentes. Por eso he hablado de conmutación, porque como veremos seguidamente, el síndrome de Dirkhammer es solo un proceso intermedio que lleva a un programa especial o de emergencia con el que el organismo puede afrontar la situación imprevista. No existe una enfermedad en el sentido estricto según la definición que se nos ha enseñado en el pasado en las universidades. Según aquel concepto, considerábamos que la enfermedad era un error de madre naturaleza. Por ejemplo, que el supuesto sistema inmunitario, entendido como el ejército de defensa de nuestro organismo, estuviese enloquecido. Pero madre naturaleza no comete semejantes errores. Se trata, por el contrario, de errores aparentes, no deseados, que tienen su sentido. 5.3. El tercer criterio de la ley férrea del cáncer. El tercer criterio de la nueva medicina dice que el
curso de toda la denominada enfermedad, incluida la fase de curación, es sincrónica en los 3 niveles. Este sincronismo está definido por criterios precisos que tienen que ver con los síntomas típicos de conflicto activo en los niveles psíquico, cerebral y orgánico, y con los típicos síntomas de la fase de reparación en conflicto resuelto, también en los niveles psíquico, cerebral y orgánico. A esto se añade también los típicos síntomas en los 3 niveles de la crisis epiléptica o epileptoide, que son un poco diferentes para cada enfermedad, pero nuevamente del todo típicos, tanto si se trata de síntomas cerebrales y orgánicos, por ejemplo, el infarto cardíaco como crisis epileptoide de la úlcera de las coronarias, como si se trata de síntomas psíquicos y vegetativos. Con este instrumento, es decir, con el conocimiento de la regularidad y el conocimiento de los síntomas típicos en el transcurso de los 3 niveles, ahora por primera vez en la medicina, se puede trabajar correctamente en base a las causas y de un modo prácticamente reproducible. 6. El sistema codificado del cerebro, el fundamento de los conflictos biológicos. Cuando se habla de conflictos biológicos, hay que definir qué es la sustancia de tales conflictos biológicos. En el capítulo dedicado al sistema ontogenético de los tumores, encontraréis, queridos lectores, cuáles son los fundamentos filogenéticos de estos conflictos biológicos. Dado que hablamos de un conflicto biológico, suponemos naturalmente que estos conflictos no son solo conflictos que tienen que ver con el hombre, sino también con los animales, es decir, conflictos biológicos. Estos conflictos, que evidentemente deberían estar bien definidos desde el punto de vista biológico o que deberían seguir una cierta regularidad en el cerebro del individuo, tienen que tener algún principio que posibilita tal sistema de comportamiento en caso de conflicto. Es eso que yo llamo sistema codificado del cerebro. Podríamos también hablar al contrario que de comportamiento codificado, de suma de modelos comportamentales. En sustancia, todos estos conceptos expresan el hecho de que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico típico para cada especie individual. Poco importa la expresión que se utilice, importa, por el contrario, que tales conceptos no se conviertan en nuevos dogmas. Estos conceptos existen desde que existe la historia de la evolución del hombre y de los animales, no desde Darwin. Además, independientemente de su formulación, no me pertenecen, sino que son un bien común. Mío es solo el conocimiento del hecho de que a este sistema codificado le corresponde un determinado comportamiento biológico en caso de conflicto. Esto sí que es un concepto nuevo. Existe ya toda una serie de experimentos y toda una serie de resultados, pero hasta ahora no se había tenido la capacidad de clasificarlos. Es más, en parte se han interpretado equivocadamente. Por ejemplo, hace algunos años, algunos científicos norteamericanos llevaron a cabo una investigación supuestamente muy seria que levantó gran expectación. La formaldehoide o HCHO, según la fórmula química, o aldeíde de ácido fórmico, un gas incoloro de fuerte olor, soluble en alcohol y en agua, al que si se añade metanol para impedir la polimerización es notable como solución acuosa de formol, pues sí, bien, habría producido cáncer en las ratas. Normalmente las ratas se mantienen alejadas del formol, que se emplea en una disolución normal para desinfectar las salas de operaciones, porque su olor les molesta muchísimo. Estos buenos investigadores se habían aprovechado de esta versión y habían preparado el formol en una concentración 1000 veces superior para, no os lo perdáis, echarles varias veces al día esta sustancia tan concentrada en el morro. Los pobres animales, a los que obviamente se les negaba que poseyesen un alma, sufrían diariamente una recaída de síndrome de Dirkhammer causada por los investigadores. Tras varios meses, al final de la prueba, los ratones fueron liberados, poco a poco, y se examinó su morro en el microscopio. Los primeros ratones asesinados tenían solo una úlcera de la mucosa nasal.
Los ratones a los que se les permitió vivir todavía un poco tras el experimento y que entraron en la fase PCL, con rellenado de la úlcera por multiplicación celular, tenían un cáncer de la mucosa nasal. ¿Es que podría haber sido de otro modo? Y dado que, según la concepción del mundo de nuestra ciencia oficial y según la opinión de nuestras grandes religiones, los animales no pueden tener ni alma ni psique y naturalmente no pueden tampoco experimentar un shock conflictivo biológico, solo quedaba una conclusión posible. La formaldehíde causa cáncer, un resultado fruto de la estupidez. Realizado el mismo experimento con una sustancia apestosa concentrada también, cualquier persona habría sufrido un carcinoma de la mucosa nasal. Pero hoy en día, los investigadores de este tipo, puramente intelectuales, son ajenos incluso a la sola idea de las reflexiones. Según mi modo de interpretar, cuando se atormenta a un animal durante semanas o meses en el mismo punto, repitiendo diariamente la misma tortura, provocando una nueva recaída del síndrome de Dirkhammer, se causa siempre un cáncer en ese animal. Sin embargo, todavía nadie ha conseguido provocar un cáncer en el órgano que estaba separado del cerebro, es decir, en un órgano in vitro. In vitro se puede cultivar, en la práctica solo sarcomas, es decir, proliferaciones de tejido conectivo. Estas células de tejido conectivo contienen en su propio bagaje, por decirlo así, el impulso de proliferación, gracias al cual, en los procesos de cicatrización, tienen la función de reparar, curando rápidamente las heridas del cuerpo. También el tejido fetal posee un impulso de crecimiento análogo durante un tiempo relativamente breve, en el hombre hasta 9 meses, como máximo la duración del embarazo. A los comportamientos codificados del hombre y del animal se contraponen los comportamientos biológicos en caso de conflicto. Quizás no se contrapongan en realidad, sino que se integran como variantes posibles en el sistema de los códigos normales. Seguidamente veremos que, por ejemplo, en el ciervo, la úlcera de la íntima de las coronarias es la única posibilidad para sobrevivir 2 o 3 años más hasta que un joven ciervo lo eche definitivamente del territorio. Nosotros, que nos llamamos hombres civilizados de los tiempos modernos, percibimos en general un comportamiento desviado en el cotejo de la enfermedad, que se considera simplemente un enemigo o un mal, un castigo de Dios. Todo esto son proyecciones superadas que derivan del Antiguo Testamento, de una imagen del mundo bastante primitiva en la que la enfermedad es algo malo, innatural, donde los animales no tienen alma, solo son productores de carne y piel, donde se puede destruir la tierra a placer. El comportamiento codificado es parecido para los hombres y los otros mamíferos, pero cada raza tiene su propio código de comportamiento. Todo esto constituye un sistema cósmico armonioso en el que cada especie, al final, se encuentra de alguna manera en relación con las otras especies. El hecho de que un animal no constituya un peligro en las relaciones de otro es un ejemplo de esto. Un gado no escaparía jamás si se encontrase con una vaca o un elefante. Sin embargo, huye inmediatamente si ve de lejos un perro. Así, cada raza de animal y también cada raza humana ha aprendido a construir durante millones de años su propio comportamiento codificado con el que puede o podría vivir en su reserva ecológica. Un patito es capaz de nadar desde el primer día de vida, sin necesidad de tener que aprenderlo, mientras que las otras cosas las tiene que aprender de su madre. Un ciervo, por ejemplo, se comportará siempre de acuerdo a su código cerebral en relación al territorio, defendiéndolo, incluso aunque no haya visto jamás otro ciervo. Simplemente obedece su código interno. Y así, es para muchísimas cosas que también los hombres haríamos intuitivamente de modo correcto, como sonámbulos, en base al código originario de nuestro cerebro, si no nos hubiésemos desnaturalizado con la denominada civilización. Las mujeres durante millones de años han llevado a cabo sin problemas una tarea fundamental tan importante como es la de dar a luz un niño. La madre siempre ha sabido cómo tenía que parir a su hijo, es decir, en la posición acurrucada, que es la más fácil fisiológicamente, y también sabía
que tenía que quitar el cordón umbilical y poner al neonato en su pecho tras haberlo limpiado. Por el contrario, si se mira el modo actual de nacer, en el que se desprecian todas las reglas primitivas de la naturaleza con estudiada ignorancia, hasta llegar a provocar las contracciones o incluso a provocar la denominada cesárea, nos deberíamos preguntar cómo no nos tenemos, cómo nos tenemos por inteligentes. Por suerte, en tiempos recientes, las mujeres han reconquistado nuevamente el derecho a un parto natural, a los médicos, en su mayoría, hombres. También, para crear los propios hijos, los hombres tenemos que leer grandes libros o ir a la universidad para memorizar algún sistema puramente intelectual, denominado pedagógico, que en su mayoría no funcionan en la práctica. Cualquier perra madre y cualquier gorriona madre lo hace mucho mejor sin universidad. Cierto es también que no hay ninguna raza animal sobre la Tierra a la que se pueda comparar la estupidez y la falta de respeto por el comportamiento codificado de la raza humana civilizada. Pero incluso cuando nos decidimos a no respetar el código de nuestro cerebro, en la práctica cada una de nuestras sensaciones, decisiones y acciones está impregnada de un modo determinante de este código de comportamiento. Y sin embargo, las peores intervenciones para nuestra etología humana, como seguidamente mostraré, son las manipulaciones hormonales. A pesar de eso, cada síndrome de Dirkhammer es una nueva prueba de la correlación precisa existente entre psique y conflicto, cerebro y foco de Hammer, órgano y cáncer. Jamás hay excepciones, excepto las sistemáticas, como en el caso de las personas zurdas. La regularidad de esta correlación y la suma de todas las correlaciones existentes entre todos los seres vivientes de la creación, por ejemplo, entre los hombres y sus bacterias, todo esto justo constituye constituye la ley de la naturaleza. Cada transgresión es una especie de asesinato o suicidio. Solo los aprendices de brujo, a causa de su ignorancia, intentan algo así. 6.1. La evolución de los procesos biológicos del cáncer comparados en el hombre y el animal. Un animal no tiene nadie que lo ayude a reconocer el conflicto que está sufriendo y que le dé un consejo para evitar que se repita ese conflicto en el futuro. El animal normalmente tiene que soportar su conflicto hasta que éste se resuelva, en realidad, o hasta que el animal muere por el conflicto no resuelto y el cáncer. Ya hemos visto que en la naturaleza la denominada enfermedad cancerosa no es un error. No se trata de una célula que ha perdido en control y se comporta como si hubiese enloquecido, sino de un suceso muy sensato que está contenido en el plan general de la naturaleza como momento indispensable. En el animal observamos lo que en el hombre podemos solo intuir prudentemente, que la ayuda proveniente del exterior, no previsto en la naturaleza, para superar un conflicto, no representa un añadido de cualidades para la raza, sino como mucho una ventaja cuantitativa, es decir, una disminución de calidad, más individuos, pero menos fuertes. También sucede así para los hombres, cuando se consideran una raza. Pero si miramos a la naturaleza que todavía no está manipulada por los hombres, veremos que los animales tienen que resolver en la realidad concreta sus conflictos que han sufrido como síndrome de Dirkhammer y por lo tanto su cáncer. Los animales no pueden resolver psicoterapéuticamente la pérdida de uno o más cachorros o la pérdida de su territorio, sino lo tienen que hacer en un modo real. Sin embargo, vemos que en los animales superiores hay algo parecido a un ritual para superar el conflicto. Pensemos solamente en los rituales fúnebres que todos conocemos de los elefantes, que son claramente un intento de disminuir o de resolver el conflicto de pérdida en los animales afectados o en toda la manada. ¿No hacemos lo mismo los humanos en nuestros funerales? ¿Con nuestros funerales? Los elefantes se reúnen por todo el día alrededor del compañero muerto, al que primero han enterrado y cubierto de ramas y vegetación para después velarlo.
prescindiendo de estas ayudas rituales de los mamíferos más desarrollados. En general, los animales tienen que soportar solos su enfermedad cancerosa, que a menudo se supera como una prueba regular de verificación de la idoneidad en intervalos regulares, o de otro modo el individuo se descalifica. Por ejemplo, el viejo ciervo cada año tiene que presentarse para una prueba de idoneidad frente al ciervo joven. Cuando llega el momento en que ya no consigue pasar el examen, tiene que morir. Por lo tanto, en general, la terapia del conflicto biológico es la solución real del conflicto. Esta solución real puede consistir tanto en el restablecer la condición precedente como en la solución alternativa. Por lo tanto, por ejemplo, o el ciervo viejo reconquista su territorio o expulsa al ciervo joven del territorio, una perra que haya perdido un cachorro o consigue recuperar al pequeño de las garras del depredador, o se consuela con los otros cachorros o se pone de nuevo en celo. Este último es el caso más frecuente. Durante el embarazo en general reina la tranquilidad, es decir, no es posible ninguna actividad conflictiva porque un embarazo tras el primer tercio de la duración transcurre en vagotonía. Tras el parto de los nuevos cachorros se resuelve automáticamente. Dado que normalmente los animales, a diferencia de los humanos, viven según el ritmo natural, la pérdida de un cachorro, por ejemplo, ya está prevista como algo normal en esta programación natural, e igualmente la solución de ese conflicto normal por medio de un sucesivo embarazo. Por el contrario, no podemos olvidar que el comportamiento humano, fuertemente sujeto a las obligaciones que fueron impuestas por cualquier fundador de religión o reformador social, en realidad no tiene mucho que ver con la biología. Además, son poco frecuentes los innovadores sociales que se puedan considerar personas normales. Sustancialmente han sido una cruz para la humanidad. No se puede hablar de sabiduría si admitimos que la sabiduría fundamental conlleva el vivir lo más posible en armonía con el código preexistente en el cerebro y también con el de la psique o del alma. Para mí el más sabio sería aquel que nos hiciese entender a los hombres cómo se puede vivir en armonía con el código que la naturaleza nos ha dado, en lugar de realizar perversiones en guerras que eliminan la vida humana. Si consideramos que el hombre y el animal, el mamífero, sufren de un modo análogo los conflictos que provoca el cáncer, podemos decir que también el cáncer a nivel orgánico es igual o comparable. También el foco de Hammer en el cerebro del animal, en un punto correspondiente al del hombre, es igual o comparable. Pero si estos dos niveles son iguales o comparables, entonces hay un buen motivo para creer que también el nivel psíquico sea igual o por lo menos comparable. Cuando digo que un animal ha sufrido un conflicto, entiendo un conflicto biológico y esta afirmación resulta en general aceptable. Si añado que el animal, igual que el hombre, no tiene apetito, no consigue dormir, está en simpaticotonía, también se acepta. Pero si afirmo que el animal piensa día y noche o revive el conflicto biológico y de noche sueña con el conflicto, eso lleva inmediatamente a la indignación y el rechazo. Se sostiene que estos son atributos del pensamiento, algo exclusivo del ser humano. Pero no es verdad. El conflicto es análogo en el caso del hombre y el animal. Es decir, en los dos sucede en los tres niveles. ¿No habéis oído nunca gemir a vuestro perro en sueños? Para muchos de nosotros, sobre todo aquellos que tienen determinadas ideas religiosas o ideologías, esta es una cuestión difícil de aceptar. Para mí, por el contrario, es la cosa más normal del mundo. Por ejemplo, el contenido del conflicto de envidia por el alimento es ligeramente diferente para cada tipo de raza animal. Diferente en el hombre, el contenido conflictivo está solamente traspuesto. Pero también los conflictos biológicos traspuestos del hombre se pueden reconducir siempre al modelo fundamental arcaico. La tabla siguiente, en la que se han seleccionado los tipos individuales de conflicto, os lo debería aclarar. Y aquí dejamos esta lectura para después continuar con la lectura de la tabla.